Voy a la clase queda grabada y entonces queda colgada en la plataforma, en la pestañita donde dice sesiones sincrónicas. Muy bien, demos inicio entonces a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Permítame, eh, les comparto la presentación que no veo por aquí. Muy bien, ahora sí. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora. Muy Yo bien, sí. muy bien. Listo. Ok. Esta es entonces el curso de creatividad y diseño y entonces esta es estamos en la semana número 1 y para esta semana tenemos entonces 2 actividades, que es la prueba inicial, pero esta no tiene ningún porcentaje, ningún peso en la nota final, ¿cierto? Es para que ustedes se puedan como foguear, como qué conocimientos previos tienen acerca de la asignatura. Y esta está abierta a la plataforma hasta el 31 de octubre. Y la actividad número 1, que es la que vamos a entregar y de la que vamos a hablar hoy, que tiene un porcentaje de 12.5% y que será entregada entonces el 29 de octubre. Muy bien, recordemos entonces el objetivo que tiene, el objetivo general de la asignatura, y es identificar la importancia del diseño y la creatividad alrededor de la generación de competencias que faciliten el desarrollo profesional de valor diferencial. Y el objetivo específico de esta unidad es entonces reconocer el diseño como un fuerte agente de influencia en el éxito o fracaso comercial de un producto o servicio. Bien, eso es a lo que nos vamos a dedicar entonces en esta unidad. La temática de esta unidad que nos propone el módulo es la introducción al concepto del diseño, que es como una especie de conceptualización de qué es diseño, viéndolo desde el punto de vista que es un proceso para producir objetos, ¿cierto? Objetos visuales y que se ven en todo el campo, como un proceso donde se proyecta, donde se coordina, donde se separa, donde se organizan, ¿cierto? Donde se organizan ciertas ideas para producir. Importancia del diseño y el diseño y la innovación. Muy bien. La actividad número 1 entonces nos dice que el tipo de entrega es en parejas o en grupos. ¿Cómo van a crear los grupos? Ustedes mismos los crean. Es importante porque el plan académico así lo exige, así lo decreta, que trabajemos en parejas, que trabajemos en grupos, por aquello de la construcción colectiva de conocimiento y porque es indispensable potenciar esa habilidad que para ustedes es importante. Ahora, entonces dirán ustedes, pero estamos trabajando en distancia, pues no me puedo conectar con el de Casanare o con con la persona que está en México. Esto es muchísimo más fácil. Entonces, según Marx, hay una división social del trabajo. Entonces, ustedes se pueden dividir el trabajo, se pueden reunir solamente para integrarlo, para compilarlo. Pero entonces esa construcción, repito, colectiva de conocimiento es importante. Dice que las tareas entregadas de forma individual tendrán una disminución de la unidad en la nota. Ahora, yo puedo asumir como estudiante de que la voy a entregar, de que no quiero trabajar, no quiero, no deseo, no puedo trabajar en conjunto, entonces yo lo entrego sola, no hay ningún problema. Ahora, puede ser en grupos de 2 o pueden ser en grupos de 3, ustedes deciden. Los criterios de evaluación entonces serán evaluadas las tareas que se reciban a través de la plataforma en tiempo y forma estipulados en el archivo adjunto. Recuerden que todas las actividades se entregan en la plataforma, no es en ningún archivo anexo o en, o en el correo personal. Bien. ¿Cuáles son las instrucciones entonces para esta primera actividad? Para realizar el trabajo, tengan en cuenta los siguientes lineamientos. Consulte bibliografía adicional al módulo. Muy bien. El módulo nos propone la temática y nos da como una especie de introducción a toda la temática, pero nosotros no nos quedamos solo con eso. Nosotros también entonces buscamos. La biblioteca ofrece información, ¿cierto? Ofrece libros, y es indispensable que ustedes la consulten. Es bueno que ustedes se apropien de ese espacio, ¿cierto? Y entonces consulten los libros. Ahora, si no encontramos libros, entonces Google nos sirve. Ojo, acá hay una salvedad. Google nos sirve para informarnos,
no entiendo cualquier concepto y entonces yo voy y busco a Google, o quiero reforzar alguna temática y voy y busco a Google. Recuerde que todo lo que se obtiene de Google yo tengo que en mi constructo citarlo. Y cuando se cita, eso es lo que se lleva a bibliografía. Entonces yo no puedo ir a coger que dos líneas, pero es que solamente se cogieron 2 líneas de Google. Nada, absolutamente nada de lo que haya es nuestro. Ahora, si eso que ustedes cogieron de allá, de Google, viene en un blog y al final entonces hay fuente de información de dónde se construyó ese blog y el nombre del que hizo el blog, es importante. Es interesante darle crédito a esa persona, ¿bien? Y hay una parte importante de Google, es Google Academic. De ahí sí es válido tomar información y de igual forma se le da entonces crédito a esa persona que hizo el artículo o es el libro que también podemos encontrar ahí en Google Academic, podemos encontrar tanto artículos como libros. Entonces, repito ahí la importancia de que cada vez que nosotros hagamos un constructo, de que construyamos algo, de que hablemos, construyamos un texto, tenemos que citar aquello de donde obtuvimos información. Muy bien. Es importante citar en el transcurso del trabajo para luego construir la bibliografía. Adicional al trabajo portada, bibliografía, en normas APA. Recuerde que todos los trabajos se entregan en normas APA y ese entonces para nosotros vale un punto. Recuerden siempre citar el módulo, es lo primero que nosotros leemos, a lo primero que nosotros recurrimos es la lectura del módulo. Antes de enfrentarse a realizar una actividad o un examen es indispensable la lectura inicial de ese módulo, bien, con análisis crítico y reflexivo. Entonces, para el examen, por ejemplo, el examen número 1, entonces si dice que es el estudio de la unidad número 1, se debe hacer con anterioridad la lectura de la unidad número 1 y su temática. Dice entonces que son 2 puntos y que el punto 1 tiene un valor de 2. Dice, busque el logo de la Remington y según lo propuesto en el módulo académico, haga un breve análisis de cada uno de los 4 grupos de elementos que conforman el diseño, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis para el logo que tiene Uniremington. Bien, adjunte el logo de Uniremington. Todo ese análisis entonces cuesta 2 puntos. Aquí me salto entonces. ¿Qué vamos a recordar del módulo entonces? Pero ¿cuáles son esos 4 elementos? Esos 4 elementos están entonces dentro de la temática propuesta por el módulo. Pero si nosotros queremos ampliar eso, entonces podemos recurrir a información de algún libro, de algún texto, de alguna base de datos que tengamos, de algún artículo, y inmediatamente lo citamos. El primer elemento son los elementos conceptuales, el segundo son los elementos visuales, el segundo son los elementos de relación y el tercero son los elementos prácticos. Bien, dentro de los conceptuales entonces nos dicen que es punto, línea, plano y volumen. Dentro de los visuales tenemos forma, medida, equilibrio, ritmo, color y textura. Dentro de los de relación tenemos dirección, posición, espacio, simetría, escala, gravedad. Y dentro de los prácticos, una representación, significado o qué función tiene entonces eso que estamos analizando. ¿Qué estamos analizando acá? Entonces el logo. A ese logo, entonces es lo que le vamos a hacer, le vamos a hacer un análisis de estos 4 elementos. ¿Qué nos dice el módulo, qué nos dice, perdón, el logo en este elemento conceptual? Como es punto, la línea, el plano y el volumen. Muy bien, ese es el primer punto. El segundo punto dice entonces que tiene un valor de 2 puntos y dice, si Uniremington quisiera innovar en su marca, ¿cierto? ¿Qué sugerencias daría para su diseño? Sugiere y explique mínimo 2 ideas. ¿Que a ti te pareció que, por ejemplo, entonces el logo, o cierto, debería ser de otro color? Entonces explica por qué quieres cambiarlo, explica qué color quieres cambiarlo y qué representa entonces ese cambio de color, o sea, qué representaría ese color, por qué sería mejor uno naranja, por decir algo, y no uno azul. Entonces vamos a sugerir 2 ideas para el diseño y vamos a explicar esas ideas. Repito entonces, el primer punto será construirle al trabajo una portada y una bibliografía. Los 2 puntos que es acerca del primer punto, que es el análisis para el logo de Uniremington de esos 4 elementos que constituyen el diseño, y 2 puntos que vale el segundo punto, que es las 2 sugerencias que ustedes darían para ese cambio que ustedes propondrían para innovar en la marca. ¿Es claro lo que se debe hacer? Sí, señora, sí, profe. Muchas gracias.
Bueno, entonces tengo algo acá entonces. Al señor Andrés también le quedó, a Tania le quedó claro. Sí, profe, totalmente claro. Ok, tengo aquí algo súper bueno. No sé si se dieron cuenta que la semana pasada Postobón hizo rebranding. ¿Qué es rebranding? Es que hizo una, cambio de imagen, cambio de logo. Ya no es el que tenía antes, sino que le hizo unas modificaciones. Entonces nos quedó este de perlas para hacerle algo igual. No lo había, esta semana que vi que había cambiado el branding, entonces yo dije, uy, voy a decirles que lo lean para que se den una idea de cómo elaborar el primer punto, que es hacerle entonces el análisis de estos 4 elementos de diseño al logo. Ellos hacen el análisis de su logo, de por qué lo cambiaron y dicen qué significa entonces todo. Por ejemplo, ¿qué pueden ver, qué pueden observar ustedes ahí en ese logo? ¿Qué ven? Es que le añadieron como esa rayita que es como una carita feliz. Sí, Olga, es una carita feliz y así lo explican ellos. Es una sonrisa, es una sonrisa. Entonces, ¿por qué el color rosado? Bien. Eh, entonces, repito, hacen como una especie de análisis de, de esta marca y es interesante. Muy bien, esa es la primera, léanselo. Entonces ahí les dejo el link. También les dejé el link en el foro de consultas. También está ahí para que lo puedan ver. Y este segundo también, no sé si escucharon la noticia, que también Facebook va a hacer va a ser un rebranding y lo va a mostrar la semana entrante más o menos. La semana entrante entonces mostrará su nueva identidad corporativa. Y esto va muy ligado a que uno cuando cambia imagen corporativa, cuando cambia de logo, cuando ese logo ya no se identifica con el mercado. Bien, esa es una. Y segundo, cuando hay cuando ya la asociación que el mercado hace con ese logo no es positiva. Entonces, cuando ya no se comienza como a identificar mucho ese mercado o ese target con el logo, entonces es mejor hacer rebranding. Lo cambiamos, lo renovamos para que no haya como una conexión negativa con la marca entre mercado y marca. Bien, entonces este también está chévere para que lo lean. Es una traducción, entonces van a encontrar que no es no es como muy fiel, ¿cierto? Pero entonces eso es algo que se puede tener en cuenta para también hacer el primer punto, que es el análisis de diseño del logo. ¿Se habían dado cuenta de de Facebook? Sí, profe, el día de hoy me di cuenta de esto. Ok, nos quedó también como anillo al dedo para la primera parte. Ok, ¿tienen entonces alguna pregunta? Esto era lo que teníamos para el día de hoy. Recuerden que estos encuentros sincrónicos no se constituyen en una clase, ¿bien? Sino que esto es para hacer, ¿para qué? Para si ustedes tienen dudas de las actividades que se van a entregar, hacerlas. Y también por si tienen alguna duda en las lecturas que nos proponen el módulo. Recuerden que no es necesario participar en estos encuentros sincrónicos y que no se califican y que quedan grabados. Lo más importante es que quedan grabados, repito, se colgarán en la sesión de sesiones sincrónicas que encuentran en la primera partecita del curso. Muy bien, este es súper, súper chévere. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Yo, profe, Señor Andrés. profe, tengo una duda. En el punto uno hacemos el análisis del logo de Uniremington, pero ¿debemos diseñarlo como nosotros creemos que debería ser o solo hacerle el análisis? No, en el primero es hacerle el análisis. En el segundo punto sí lo cambias, sí lo puedes cambiar. Sugiere, dado sugerencias del cambio que propones, explica por qué quieres cambiarlo, por qué lo cambiarías. Pero en el primero Pues, es, señora. perdón, el primero es que coges el logo y le haces el análisis de los 4 elementos de diseño. Y en el segundo propones
propones unos cambios que quieres hacerle. Que ya no lo quieres naranjado, sino que lo quieres rosado. Sí, sí, no, esa era mi duda, pero creo que era en el segundo punto. Entonces, propongo cómo va a quedar, pero ¿lo hago también, lo diseño o solo propongo? No, si quieres hacerlo, hazlo, pero con las sugerencias creo que es suficiente, que nos es suficiente. Ok, muchas gracias, profe. Ok, Andrés. La señora Olga, la señora Tania, ¿tiene preguntas? No, profe, pues muy claro, y ya pues con la diapositiva que nos mostró de los 4 elementos, porque pues la verdad no había podido mirar pues a fondo como el documento donde está especificado, entonces ya sé más o menos que el primer concepto es punto, línea, plano y volumen, entonces como para irnos metiendo como en todo el significado del logo de Unirem. Es correcto, Muchas perfecto. gracias. Recuerden que todo eso lo encuentran en el módulo, que el módulo es nuestro, ¿qué? Es nuestro, es Como el nuestro apoyo, total, o sea, de ahí sale absolutamente todo, de ahí salen los exámenes, de ahí salen las actividades, de todo. O sea, el módulo pero es importante. profe, entonces usted también nos sugiere que investiguemos otras partes, como la Ay, sí, biblioteca, es otra información, o no nos basamos solamente en eso. Es correcto, porque por ejemplo muchas Ah, veces el módulo explica, bueno, el punto hace referencia, o el equilibrio. Entonces el equilibrio hace referencia a que si está, por ejemplo, la R de la Remington, que está en la mitad y no está a un lado, al lado derecho o al lado izquierdo. Y por ejemplo no entendí, yo, ay, pues no entendí. Entonces yo voy y busco, pues a qué hace referencia ese elemento del diseño. Voy a ir a buscarlo en otra parte. Entonces, a lo que yo me refiero cuando uno construye un texto es, bueno, fui y me fijé, por ejemplo, a Google. Entonces, Google me da una definición de qué es equilibrio en el elemento de diseño. Entonces, yo coloco quién fue el que dijo eso, o la página de donde cogí ese pedacito. Ay, profe, pero es que solamente coloqué como 4 palabras, 5 palabras. Recuerden que eso es plagio y que eso es sancionado. Entonces, nada de lo que yo tome en alguna parte, nada es mío, a no ser de que yo haya escrito porque lo investigué, pero de resto, todo, yo tengo que darle crédito de dónde lo tomé. Fue de un artículo, fue un pedacito, ¿quién escribió ese artículo? Fue de un libro, dos líneas, ¿quién escribió el libro? Lo cogí del módulo, porque era importante, pues claro, fue nuestro primer acercamiento a lo que significaba todo esto. Entonces, el módulo siempre va en la bibliografía. Y de ahora en adelante, para ustedes es muy importante, ¿cierto, señor Andrés, que nosotros hemos trabajado antes ya? Con la señora Olga también. Creo que sí trabajamos el semestre pasado. Ok, profe, conmigo no, porque yo, bueno, mi primer semestre, pero como yo homologué una materia, estoy como ahí, entre todo, de todo. sí, Bueno, tengo un listo, poquito de todo. perfecto. Entonces, mira, a la señora Olga, y si por ejemplo Tania también está de los primeros semestres, es indispensable que de ahora en adelante ustedes siempre estén en su mente que cada vez que hagan algo, que cada vez que construyan algo, que cada vez que escriban un texto, que hagan un artículo, siempre deben darle crédito, siempre de donde lo toman. Profe, pero es que esto es mío, yo lo acabé de escribir, claro. Obviamente lo que tú escribiste es tuyo, pero tienes una base teórica. Todo lo que tú escribiste, algo ya se había dicho. O sea, ya se escribió, ya se habló acerca de los elementos de diseño que tú estás hablando ahí. Alguien ya habló de eso. Y hay que darle crédito. Siempre. Entonces, siempre se cita y lo que se cita, eso es lo que se lleva a bibliografía. Siempre, siempre, Profe, siempre. qué pena, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, en un foro, ¿cierto? Un foro, pues uno puede dar sus opiniones, pero, por ejemplo, cuando uno va a decir una frase que le pertenece a alguien, uno lo pone entre comillas y el profesor se da cuenta de que esa frase, pues, pertenece a la persona que él nos hizo como ejemplo o nos dio como en la pausa del módulo o los materiales de apoyo que ellos nos dan, o ahí es necesario colocar también en el foro a quién le pertenece esa. Sí, por ejemplo, los míos sí. Si Andrés recordará, mis foros siempre llevan dos bibliografías.
Siempre deben llevar 2 bibliografías. Así tú parafrasees. Lo que tú acabaste de decir es parafrasear. Entonces, cuando cojo una parte de un texto, de un artículo, y yo lo acomodo o lo interpreto a mi modo, ¿cierto? Para lo que a mí me funciona, lo contextualizo. Entonces, también es indispensable. Es indispensable colocarlo también en el foro. Así sea en el foro, pero profe, pero es que estoy hablando yo en primera voz, es mío lo que yo hice, claro, es lo que tú hiciste, pero es que de eso ya se habló, repito, a no ser de que uno hubiera hecho la investigación, porque cuando, por ejemplo, uno hace una investigación, eso sí es tuyo. Y a mí me toca darte crédito si yo lo voy a utilizar. Entonces, para todo se utiliza citar y bibliografía. ¿Ok? La señora Tania. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Profe, Señor. quería hacer una intervención por la compañera Tania. Yo me contacté con ella para trabajar en grupo, incluso vamos a trabajar los dos, pero ella tiene problemas auditivos, entonces creo que por eso no te va a responder o Ah, no ok. te está escuchando. Ella Perfecto, se conectó, pero no está escuchando que tiene problemas auditivos. Fue lo que me perfecto, comentó. perfecto. Ok, listo. Ok, pero entonces esperemos que quede claro. Recuerden que esto queda grabado, queda en la plataforma, que si tienen alguna pregunta. Ay, sí, eso es importante, otra cosa importante. Ay, es que tengo que esperar un encuentro sincrónico para hacer preguntas. No, 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 no. No. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? E inmediatamente elaboren la pregunta, la pueden hacer por el correo, por el foro de consultas o por la plataforma. Un habladorcito que dice mensajes también. Entonces se le contesta también. No tienen que esperar a que el encuentro sincrónico sea cada 8 días para poder hacer sus preguntas. Bien, las preguntas no dan espera. Eso no da espera. Muchas gracias, profe. Ok, listo. Yo creo que entonces eso es lo que tenía para decirles el día de hoy. Recuerden leer el módulo, que es Bueno, importante para que puedan hacerlo. Y conseguirse la persona o las personas, recuerden que puede ser 3, pueden ser 2 para hacer sus trabajos, ¿ok? profe, yo también ya tengo mi compañerita, sino que no puedo asistir a la clase sincrónica de Francia. Ah, ok, Entonces, perfecto. yo le comento y muchas gracias, profe. Feliz noche para Ok, usted y para mis compañeros. igualmente, ok, que descansen entonces, que tengan una feliz noche. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches. Señor Andrés, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Tania, hasta luego. Muy bien. Damos entonces por terminado el encuentro sincrónico del día de hoy. Recuerden que este queda grabado, queda colgado en la plataforma y que si tienen alguna duda pueden escribir entonces sus preguntas en el correo, en el foro de consultas o en la plataforma. Hasta luego.